Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Ustedes conocen la historia, ustedes saben qué pasó. El hombre era un sacerdote religioso, judío, él no entendía las cosas del Espíritu. Pero el ángel se le reveló, le dijo que va a tener un hijo y todo el asunto quedó mudo, vino a hablar cuando nació el niño. ¿Cuántos están conmigo y saben de qué yo estoy hablando? Conocen quién es él. Y cuando él decidió respaldar a, ¿verdad?, lo que estaba diciendo su esposa, el Señor le había revelado el nombre y no querían que la esposa de él dijo se llamará Juan y aquellos dijeron que no. Y entonces le dieron una tablilla para que le escribiera y él dijo se va a llamar Juan, porque eso fue el nombre que les dio el Señor, ¿verdad? Y en ese momento fue lleno del Espíritu y comenzó a profetizar. ¿Y qué profecía, hermanos? Comenzó a hablar del Mesías. Y cuando terminó a hablar del Mesías, comenzó a hablar de su hijo y a profetizar todo lo que iba a ser su hijo. Pero yo quiero que veamos esa profecía. En Lucas 1, desde el verso 68, dice, de la Reina Valera, por favor, ok. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Sigue rapidito. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Escúchalo. El Mesías es el poderoso Salvador prometido de la casa de David. Como habló por sus santos profetas que fueron desde el principio, el Mesías fue profetizado desde Adán. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Usted sabe quién es el Mesías? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Eso es el Señor. Para hacer misericordia con nuestros padres, con Abraham, Isaac y Jacob. Para hacer ¿qué? Misericordia con ellos y acordarse de qué, de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, el juramento que el Señor le hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, sigue, que librados, dígalo, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. En santidad y en justicia, delante de Él, todos nuestros días. ¿Tú sabes cómo Dios quiere que tú vivas? Sin temor al enemigo, librado del enemigo, en tranquilidad y en santidad y en justicia, delante de Él, todos los días de tu vida. Esa es la promesa de lo que venía a ser el Mesías, el juramento que el Señor le hizo a Abraham, que seríamos librados de nuestros enemigos de enfermedad, de nuestros enemigos de pobreza, de nuestros enemigos de angustia, de nuestros enemigos de temor. El anuncio del Mesías es un anuncio de misericordia y liberación. Y es misericordia a la promesa que le hizo Abraham. Es misericordia con ellos. Y voy a terminar el texto. Dice que empezó a profetizarle ahí al nene que había nacido, que era su hijo, Juan el Bautista. Y le dijo, y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Porque, hermanos, esto se trata de su misericordia. La iglesia tiene que creerle al Señor su pacto y su misericordia. ¿Se acuerdan que en estos días hablamos del pacto?
¿Se acuerdan que todos los textos decían, porque tú guardas el pacto y la misericordia? El Señor guarda el pacto y la misericordia. ¿Y qué tiene que ver lo que Él le dijo a Abraham con nosotros? Usted sabe. Yo quiero traer, ¿se acuerda? Que lo que dijo el Señor fue que en la cruz llevó nuestra maldición para que nosotros no la llevábamos, para que alcanzásemos la promesa de Abraham, la promesa hecha a Abraham. Gálatas 3:14, muéstramelo después. 3:16, rapidito, yo quiero que nos ubiquemos, porque si estamos desubicados no vamos a entender. Ok, ese es el 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes como si fuesen muchos, sino a una, a la simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Cristo. El próximo verso que escribiste, que el 29 es, por favor, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, dígalo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Tú sabes de qué tú eres heredero? De la misericordia que le juró a Abraham, que serías librado de todos tus enemigos y vivirías sin temor, en santidad y en justicia. ¿Quién es heredero de Abraham aquí? Tú eres de Cristo, eres linaje de Abraham. Léete el capítulo completo para que lo entiendas completo. Mira lo que dice el capítulo 4, el verso 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, igualitos que Isaac, somos hijos de la promesa. Y la promesa es para todos nosotros. Así que lo que dice, profetizando Zacarías, que el Señor nos visitó con su misericordia, acordándose del juramento a Abraham. Y su juramento fue, dígalo, que librados de nuestros enemigos, dígalo, que librados de nuestros enemigos le serviríamos sin temor. Porque Él nos va a librar de todos nuestros enemigos. Y yo quiero hablar un poco de sanidad hoy. Y lo primero que quiero decir, la sanidad es parte del pacto. Dios cumple sus pactos. Dios es un Dios de pacto y el Señor tiene contigo pacto de salud. Si la palabra dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos sanados. ¿Tendrá pacto con nosotros de salud? No dudemos. No dudemos. Estamos bajo un juramento. Estamos bajo un pacto. Él nos quiere sanos. Él no falla. Somos nosotros los que o no lo conocemos o no lo creemos. Pero los que estamos aquí lo conocemos y lo creemos. Amén. Hermanos, el Señor se estuvo hablando aquí en estos días y Katy lo trajo en su enseñanza y los demás lo han traído también. Todos los hemos traído de alguna manera. El Señor lo que ha hecho es acercar de nuevo, como en el tiempo del Edén, cielo y tierra. ¿Sí? Cielo y tierra. Cuando el Señor dice, arrepentíos, el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Y en otro momento dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean la buena noticia. Crean el evangelio, la buena noticia. Vamos a ver aquí, ¿cuántos creen la buena noticia? Se acerca el cielo. Se acerca el cielo a sanar. Se acerca el cielo a libertar.
Se acerca el cielo a restituir, se acerca el cielo a levantar, se acerca el cielo a cumplir en tu vida lo que el diablo quiso evitar. El cielo se ha acercado y está tocando la tierra. Y yo quiero que entiendan, las manifestaciones de sanidad son solamente la promesa de misericordia manifestada. Yo quiero que busquemos en Mateo 9, vamos a Mateo 9, de la BTX, desde el verso 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Yo quiero puntualizar, para no volver al texto, diga todas. Todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Diga toda. En todas las ciudades. No hay país que el Señor quiera dejar fuera de esto. No hay raza que el Señor quiera dejar fuera de esto. Es para todas las naciones, es para toda ciudad, es para toda aldea, es para toda persona y es toda clase de enfermedad. Ahora escuche. Y viendo las multitudes, ¿qué dice? Se le enternecieron las entrañas. Porque el Señor Jesús fue la manifestación de la misericordia que el Señor juró que le tendría a la descendencia de Abraham. A todos los que nacemos en Cristo, que somos hijos de Abraham. Y se le enternecieron las entrañas porque estaban agotadas y abatidas. Otros versos, otras traducciones dicen agobiadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y sigue diciendo el próximo verso. Entonces le dijo a sus discípulos: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y se acabó el capítulo 9. Yo no sé por qué nos lo dividieron. Pero el próximo verso que dice, capítulo 10. Y llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Porque se le enternecieron las entrañas, porque la gente estaba oprimida por su enemigo de enfermedad. Y dijo, se necesitan más obreros. ¿Y qué hizo? Llamar a los 12 y darles poder y autoridad para que fuesen a echar fuera esos demonios que estaban oprimiendo con enfermedad y sanaran las enfermedades. ¿Sabe? Porque la sanidad es una manifestación del pacto y de la misericordia que el Señor le juró a Abraham. Amén. Miren cómo dice el verso 7 y el verso 8 de Mateo 10. Y pues, y proclamad diciendo, hermanos, y pues, y proclamad diciendo, el reino de los cielos que se ha acercado. ¿Qué dice después? Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No compartimentalicemos. Está diciendo, el anuncio es, se acercó el cielo, sánenlos. Se acercó el cielo y los quiero sanos. Se acercó el cielo, levántenlos. Se acercó el cielo, echen fuera los demonios. Se acercó el cielo, sánenlos. Porque la manifestación del reino es ser libres de los enemigos.
Y la manifestación de la misericordia de Dios es misericordia para ti, para que tú seas sanado. Y misericordia a través de ti, para usarte, para sanar a otros. Usted se ha dado cuenta lo ligado que está la sanidad y la liberación de la comisión que nos dio el Señor. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió ¿a qué? A predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Es la iglesia la que, como vive en este mundo de inteligencia, intelecto y grecia, y se le fue el poder, se le fumó, decide, pues yo predico y que otro sane. Yo predico el evangelio y cuando venga Gille, pero el Señor se llevó a Gille. Cuando llegue Oral Roberts, pero el Señor se llevó a Oral Roberts. Pero entonces cuando esté T.B. Joshua, pero el Señor se llevó a T.B. Joshua. Y le está acordando a la iglesia hoy que la misión que nos envió a hacer fue predicar y sanar. Porque es la misericordia del Señor jurada a Abraham para mostrársela a las naciones. Porque la otra promesa a Abraham es: eres heredero del mundo, alcanzarán las naciones. No va a ser los judíos nada más, son los judíos y todos los gentiles. Y cuando nosotros caemos bajo este pacto de misericordia, como dice Apocalipsis 7:9, ahí hay para ser sanado, para ser libertado y para ser levantado al lugar de autoridad, a la diestra del Señor, de todo pueblo, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. ¿Por qué usted cree que el Señor ha hecho un espectáculo con los predicadores africanos? Porque Europa y Estados Unidos se creen que los únicos ricos están en los que ellos llaman, yo no sé de qué mundo, y los otros son del tercer mundo. Pero ha llegado el reino a unos lugares de la tierra donde la gente no tenía nada y el Señor demostró que el reino sobrepasó por encima de todo lo que se dice de una raza, de una nación, de un pueblo, de una lengua. Ay, aleluya. ¿Quién está aquí conmigo? Juan 14:12 dice. Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, diga cree, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Si nos envía a hacer lo mismo que Él hizo, nos está garantizando que podemos hacer las mismas obras que Él hizo. Y sigue diciendo, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces quiere decir que el poder que el Señor tiene para la iglesia es mayor que el poder que se ve en los evangelios, en las obras del Señor. Pero la realidad es que en este momento ni las que Él hace nosotros hemos hecho. Porque la iglesia está en un mundo de teología e intelecto. Y se tiene que arrepentir de eso y entrar en el programa de Dios del reino. Es ser lleno de Él. Amén. Entonces las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre. Hermanos, ¿estamos listos para lo sobrenatural? Llegó el tiempo. Dios está enderezando su iglesia. Le está diciendo, donde están estas señales no es en el mundo. Deja de vivir como el mundo. Deja de creer como el mundo. Hoy escuchamos unos testimonios hoy, ¿verdad que poderosos, bellos? Nos faltó el de Rosa y viene la semana que viene. Y tantos otros que hemos visto en este lugar. Iglesia, escúchame, por favor, escúchame. Escucha lo que te voy a decir. Nosotros hemos querido limitar nuestra experiencia de fe con la que podría tener cualquier persona del mundo. Es una experiencia de fe en lo que logra el ser humano. Ay, yo glorifico al Señor porque le dio tanta sabiduría a ese doctor. Sí, pero él a lo mejor no lo está glorificando. Y él se cree que la sabiduría es de él y de lo que aprendió. Gracias al Señor por los médicos que están en el reino y saben lo que es reino y saben lo que es el poder del Señor. Gracias por un médico como Joel, por ejemplo. La fe que tiene ese hombre y cómo sabe diferenciar lo que es ciencia de lo que es el poder de Dios. Gracias al Señor porque el Señor los ha localizado, los ha metido en medio de todo ese sistema por las cosas que quiere hacer. Pero yo le quiero decir algo. Lo que el Señor quiere es que nosotros descubramos que el reino de los cielos, el Señor lo quiere manifestado sobre nosotros, unidos cielo y tierra. Y que nosotros veamos lo mismo que hay en el cielo. Que se haga aquí como se hace allá, en términos de que se sane aquí como si estuviera en el cielo que quedó sano. Libre, prosperado, lleno de paz. Y mientras nosotros, mientras la iglesia, es como lo digo, mientras la iglesia se conforme con métodos humanos, no verá lo sobrenatural. Lo voy a dejar ahí porque es que a veces uno trata de explicar algo y a lo mejor ofende y se le va la mano. Y ese no es mi deseo. Nosotros todos, el Señor nos está confrontando y llamando a que entremos en un proceso poderoso. Y yo quiero tomarme unos minutos porque lo que quiero de verdad es que empecemos a ministrar sanidad. En el nombre de Jesús, el Señor va a sanar aquí a todo el que tiene que ser sanado, porque eso es lo que Él quiere hacer. Pero quiero despertarles con la Escritura, con las Escrituras, un poco su fe y su entendimiento. El Señor sanaba de muchas maneras. Sanaba con la palabra, sanaba echando fuera demonios, sanaba imponiendo las manos, sanaba dando una orden, levántate. Pues sí, hazlo, como dijiste, y la persona quedaba sanada. Lo primero que yo quiero es que entendamos es, número uno, que no nos podemos enamorar de una manera. Y ya mismo vamos a traer unos ejemplos de eso. Número dos, y con esta quiero empezar. Nosotros queremos sanidad y lo más importante es nuestra actitud ante la sanidad. Porque el Señor dice, yo les traeré sanidad y medicina. El Señor la quiere traer, pero a veces nosotros no la queremos. Y escúchamelo bien, tú no puedes querer estar herido y estar sano a la vez. A ver si me entiendes. Tú no puedes querer que el Señor te sane y a la misma vez querer sacarle provecho a tu enfermedad. Porque tu corazón siempre estará partido entre mejor me sana o mejor no me sana. Y de verdad que no quiero hablar ni dar ejemplos.
Porque yo conozco varias historias y entonces van a decir, habló de mí. No. Usted anímese a tomar la palabra. Y así de manera general les puedo decir, en términos familiares, sucede mucho. Que yo no recibo tanto amor de mi familia como cuando me enfermo. ¡Auch! Ahí sí que me dan cariños. O no recibo ayuda y tengo que hacer todo el trabajo, a menos que me enferme. Entonces, de alguna manera, es bueno enfermarse de vez en cuando, a descansar. Te estoy diciendo, tú tienes que querer la sanidad y soltar todo lo demás y tú vas a ser sanado. Y hay un ejemplo en la Biblia que a mí me gusta mucho. Yo quisiera que lo leyéramos, que es el de Bartimeo. Y vamos a empezar con las sanidades de los ciegos, porque quiero aprovechar y hablar unas cuantas cositas. Pero vamos a ir a Bartimeo primero, que eso está en Marcos 10, del 46 al 52. Gracias. Dice, entonces vinieron a Jericó. Bartimeo era de Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. ¿Qué estaba diciendo? Jesús Mesías, Jesús, el poderoso Salvador que viene de la casa de David. Ten misericordia de mí. ¿Por qué misericordia? Porque el Salvador se levanta. El Mesías se levantó para cumplir un pacto de misericordia. El hombre le estaba diciendo, yo sé quién tú eres y que viniste para traer esa misericordia. Ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callase. Pero él, me gusta la textual, más gritaba. Hermano, y yo le voy a decir una cosa, cuando usted quiere aferrarse de una sanidad, se le van a juntar unos cuantos judíos, unos cuantos creyentes evangélicos. Pero cógelo suave, porque uno tiene que aceptar, porque uno tiene que conformarse con las cosas. Y todo lo que Dios envía es bueno, sí, pero Él no envió eso. Él no fue el que envió eso. Él me va a hacer libre de mi enemigo. Más grita más fuerte, que vas a ser sanado. Amén. Pero él clamaba mucho más, hijo, ten misericordia de mí. Y sigue. Entonces Jesús, deteniéndose, aleluya, lo mandó a llamar. Llamaron al ciego y le dijeron, ten confianza que Él te está llamando. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y esa expresión a mí siempre me ha impactado. Porque es como llegó mi momento y ni la capa ni nada me detiene. Llegó mi momento y yo tiro lo que sea que me está estorbando. Yo voy a correr a ese momento de Dios. Amén. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Miren una manera en que el Señor ministraba sanidad. Y él le dijo, hay que preguntar. Ay, hermano, hay que preguntar. Usted sabe cuántas personas yo he visto que tienen una condición, ¿verdad? Dice Dani, ahora le dicen condición, pero es una enfermedad. Y tú llegas con la fe de echar fuera esa enfermedad. Y cuando llegas y les preguntas, ¿qué tú quieres que te ministren? Dicen algo así como, pues que me duela menos. Pues tú quieres ser sanado o que te duela menos. ¿Me entiendes? Uno tiene que ubicarse y el Señor hizo la pregunta, ¿qué es lo que tú quieres que... ¿Ustedes se creen que Jesús no sabía que estaba ciego? ¿Qué es lo que tú quieres? Y él dijo que recobre la vista.
Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para sanar un ciego? Preguntarle qué quería. Y decirle, ok, pues eso mismo que quieres, eso mismo tienes. Amén. Ahora, mire este otro ciego. En Mateo 9, del 27 al 30. Perdónenme, yo quiero traer esta comparación y de una vez enseñar algunas cosas. Mateo 9, del 27 al 30, dice que después del suceso de Jairo y de la resurrección de su hija, los siguieron dos ciegos. Mateo 9, 27 al 30, lo tenemos. Y pasando Jesús por allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ya conoce la expresión, ¿verdad? Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Creo que eso era lo que decía. Dijeron, sí, Señor. Entonces, ¿qué hizo? Les tocó los ojos. Pero a Bartimeo no le tocó los ojos. Diciendo, conforme a vuestra fe, se ha hecho. Entonces esos dos, y dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, bueno, que no se lo dieran a nadie. Ok, escuche esto. Vamos a ver qué pasó con otro ciego. En Juan 9:1 dice que había, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Este era qué? Ciego de nacimiento. Y el verso 6 dice que el Señor escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, untó el lodo en los ojos del ciego y después le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces, 3 ciegos, 3 maneras de ser sanados. Y con esto te estoy diciendo que nosotros somos usados por el Señor para ministrar. Y lo que necesitamos es que Dios hable, que el Espíritu dirija. Y discernimiento de espíritu y no aprender una técnica. Porque la que funciona con uno no funciona con el otro. Y el Señor no repite. Él hace cada vez algo diferente. Entonces, usando la teoría de Paul, que a mí me impacta, nosotros somos hechos del polvo de la tierra, ¿verdad que sí? Paul dice, ese hombre era ciego de nacimiento porque le faltaban los ojos. El Señor le puso lodo en los ojos para crearle ojos nuevos. Y como a Naamán lo mandó a lavarse. Y entonces, por obedecer, regresó viendo. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo. Ahora, quiero un ejemplo más de ciegos. Vámonos con ciegos. Miren que... ¿Cuántos están aquí conmigo? En Marcos 8, del 22 al 26, vamos a ver este caso. Y este es otro ciego más. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y mire, le rogaron que lo tocase. Ya ellos habían visto a Jesús imponiendo manos. Entonces ellos dijeron, lo que tiene que hacer es tocarlo. Lo toca y va a empezar a ver. Pero él lo iba a hacer de otra manera porque el Señor Jesús hacía lo que oía del Padre y el Padre sabía lo que estaba pasando. Ay, ¿quién se confunde? Escúchame bien. Entre paréntesis, una lección. Entre paréntesis. Jesús no sanaba porque era Dios. Porque Él se despojó. Él no tomó en cuenta ser igual a Dios, sino que se despojó de todo eso. Se hizo hombre y vino a la tierra en forma de hombre a humillarse, a obedecer a Dios, el Padre.
Y necesitó, como todos nosotros, nacer del Espíritu, ser lleno del Espíritu y entrar en el poder del Espíritu. Como Adán. No porque era Dios. Por eso hoy, o sea, Él lo que hizo fue enseñarte a ti lo que tú vas a hacer también. Amén. En Marcos 8, el ciego de Betsaida. Ok, vamos al 22. Vino a Betsaida, este es de Betsaida, el otro era ¿de dónde? De Jericó, y aquel último de Jerusalén. Y este era de Betsaida, le rogaron que lo tocase, pero así no era, o por lo menos no era todo lo que tenía que hacer. Y dice, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. ¿Quién está conmigo? Adiós. Lo sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos. ¡Auch! No hizo lodo con la saliva. No le escupió directo a los ojos, hermano. Le puso las manos encima y le preguntó, ¿ves algo? Y entonces él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y Paul dice, es que empezó a ver primero en el Espíritu árboles de justicia, ¿verdad? Bueno, le puso otra vez las manos y ahora las puso sobre los ojos. Y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y sigue diciendo, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea. Ay, hermanos, perdón. ¿Quién está aquí conmigo? Entonces, para sanarlo, lo sacó de la aldea y cuando lo sana, le dice, te vas a tu casa y no entres en la aldea. Yo no me quiero meter a especular. Pero sí yo sé que hay vidas que para lograr lo que tienen que lograr, Dios los ha mandado a salir de ciertos lugares y no volver a entrar ahí. ¿Qué operación había en Betsaida? No tengo idea. Pero él lo sacó de Betsaida para hacer el milagro y no lo dejó volver a entrar a Betsaida. Yo se los dejo ahí, un día de esto alguien va a enseñar qué pasaba con eso. En la NTV dice, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Bueno, nada, 1 o 2 ejemplos más y vamos a ministrar. En Marcos 7, del 32 al 35 de la BTX, y esta no era un ciego, pero yo quiero que observen esto. Y le traen un sordo y tartamudo. Fíjense que no era sordo y mudo, era sordo y tartamudo. Y le ruegan que le imponga la mano. Una vez más, parece que habían visto al Señor Jesús imponiendo las manos muchas veces y se creían que, ok, para sanar Él tiene que poner las manos. Y tomándolo a solas, hermanos, otra vez. Entonces esto me hace pensar a mí, hay veces que el Espíritu te dirige y te dice, vas a orar por tal persona, pero no lo hagas en público, o no lo hagas en tal lugar, o no lo hagas en medio de su casa, con su familia. Háblalo aparte, tomándolo a solas, aparte de la gente,
¿qué hizo? Le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Wow, pero usaba la saliva más de lo que... Hermanos, yo no los estoy animando a que... Yo no estoy intentando animarlos a eso. O sea, yo estoy tratando de que veamos unas cosas en los textos. Ok, tocó su lengua con su saliva y mirando al cielo, dice la BTX, suspiró, dice las otras, dicen gimió. O sea, el Señor Jesús entró en un gemido. Y en medio del gemido suelta una orden. Efatá, que significa que le habló al oído y le dijo, ábrete. Y dice, se le abrieron los oídos. ¿Y qué más? Se soltó la atadura de su lengua y hablaba normalmente. Entonces, ¿habrá alguien que sepa más que el Señor Jesús? Pues si el Señor Jesús en aquel momento, lo que sucedió con el tartamudo fue que se soltó una atadura y quedó hablando normalmente. ¿Podemos nosotros tener la fe para creer que el Señor puede sanar a mi hijo tartamudo, a mi pariente tartamudo, mi vida que soy tartamudo, soltando una atadura que tenga mi vida y que yo quede completamente sana, sano, libre de tartamudez? Ay, pero es que dicen eso porque son ignorantes, porque como no conocen de medicina y lo que pasa, que es el músculo, que esto, que lo otro. Perdóname, el ignorante eres tú, que te crees que todo es ciencia. La ciencia solo puede mostrar lo que los hombres alcancen a ver. Pero el creador del cielo y de la tierra, el que sabe que existe el mundo espiritual tanto como el mundo natural, nos enseña cosas que debemos saber. Amén. Pero por encima de todo eso, lo más importante que debemos saber es que el Señor, en el momento que estemos ministrando, nos va a dar instrucciones y las vamos a seguir. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Señor habla de muchas ataduras soltadas. Dice la palabra que le trajeron un mudo que estaba endemoniado. El Señor echó fuera el demonio y el mudo empezó a hablar. La palabra dice que entró a una sinagoga y mire, el pacto de misericordia a Abraham, entró a una sinagoga y había una mujer doblada y no se podía enderezar. Y dice la palabra que el Señor le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Inmediatamente la mujer se enderezó. Inmediatamente los fariseos le cayeron arriba. ¿Qué es eso? Un sábado, haciendo trabajo sábado, sanando gente sábado. ¡Qué hipócritas! ¿Para qué era el sábado? Si no era para ser libre y entrar en descanso. Y le dijo el Señor, esta mujer estuvo atada por el diablo 18 años. Atada por el diablo. Y yo suelto su atadura en un sábado y ustedes pelean. ¿Ok? Pero yo lo que estoy afirmando es que estaba con una terrible escoliosis o como se llamara. Y era el diablo. Era una atadura. Y cuando se soltó la atadura, la mujer se enderezó. Ah, no, pero es que no puede ser así, porque entonces las vértebras están todas fuera. ¿Ustedes oyeron los testimonios hoy? Yo voy a terminar con este texto y el resto se queda para otra ocasión. Escuche esto. Mateo 15,
del 30 al 31. Lo vamos a leer de la Reina Valera y a lo mejor un poquito de la King James. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos. Yo le pregunto, ¿qué se puede hacer con un manco? ¿Qué es un manco? Otra versión dice mutilados. Otras versiones dicen lisiados. La palabra que se usa lo que significa es que las extremidades o no están o están mutiladas, que no sirven. Y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo él? Los sanó. Ahí no había, bueno, déjame ver contigo porque tal vez no es la voluntad de Dios. A lo mejor el Señor quiere bendecirte mucho con esta enfermedad y hacerte crecer. El Señor jamás hizo eso porque eso es una mentira. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Así que yo estoy segura que como pasó con la trompa de falopio de Merián, que reapareció, los mancos les reapareció la mano. Y me gusta como lo dice en inglés, creo que está ahí la King James, dice, in so much that the multitude wondered when they saw the dumb to speak, the maimed, los mutilados, to be whole. To be whole. Yo sé que es una expresión en inglés que significa ser sanado. Pero ¿qué es lo que dice en lo literal? Ser completado. ¿Qué hizo el Señor? Con el sordo lo sanó y con el manco lo completó. Le puso el pedazo que faltaba, hermano. Te volaste un dedo con una sierra. Pues aquí está el que vuelve a hacer que nazca. Amén. Y yo estoy tratando de decirles, se acerca una temporada, hermanos. Ha llegado un tiempo de Dios hermoso. El Señor está restaurando cada ministro que habla en esta casa, cada ministro que dirige la adoración. El Señor los está usando con un poder para recordarnos que el cielo está aquí, que toda la gloria del cielo el Señor la quiere para nosotros. Que no nos conformemos a nuestras posibilidades humanas. Que nos agarremos del poder de Dios y de toda la gloria y manifestación que Él quiere traer. Por supuesto, porque nos está enderezando y devolviendo a su presencia. Amén.